Como siempre, muchas gracias a todos por venir a Tercios Viejos en un ya pandémico mes de locura de octubre, donde ya no sabemos si de hecho podemos salir, podemos entrar, podemos ir o podemos volver, porque yo necesito una aplicación móvil para saber exactamente a dónde me puedo mover. Como me decía un compañero esta mañana, o sea, no es que de Madrid podamos entrar o salir, es que estamos rodeados. Pero claro, luego incluso para moverte de Madrid no sabes muy bien si las zonas te puedes mover, no te puedes ir o no te puedes ir. Yo vivo en un sitio y mi colegio que está ni a 1 kilómetro de distancia y está en territorio zombie. Entonces aquello... Por eso es de agradecer que en ocasiones como estas, para venir a presentar un libro, pues tengamos una sala a un 30% de aforo, hemos quitado las sillas y aún así, pues veamos la sala llena. Por el otro lado, darle muchas gracias a Paco por venir, por escribir. Tu primer libro de Somos Romanos es espatarrante, el de Terraplanistas y Nacionalistas es desternillante, y debo reconocer que no he tenido todavía la posibilidad de leerlo, entonces vengo en blanco. Los dos anteriores sí, cuando hicimos la presentación. Bueno, luego cuando te lo termines vengo otra vez. Vale, estupendo, y luego hacemos el... Pero claro, ya como el muchacho viene provocando, pues lo primero que viene es: estamos locos estos romanos, en lugar de la célebre frase de Asterix, supongo, que es están locos estos romanos. ¿Por qué? Porque, como bien nos comentaba Paco en su primer libro de Somos Romanos, pues en España de romanos tenemos mucho, no tenemos muchísimo, y el mundo mediterráneo de mundo romano tenemos mucho más, con lo cual en fenómenos como esto de la pandemia o de la educación nos dicen que por qué no somos finlandeses. Entonces, pues porque ellos no han visto un romano en su vida, porque aquello eran más pobres, porque si alguien se piensa que un país que vive de los renos puede ser rico, es que está muy engañado. Los noruegos han sido pobres de solemnidad hasta la década de 1960, que encontraron petróleo. No es que de repente se volvieran filósofos, los filósofos están en el Mediterráneo y en Grecia. Entonces, son de esta serie de cosas que nos llaman mucho la atención. Yo recuerdo cuando un compañero, era alemán, me decía: es que los españoles tenéis mucha costumbre de no pagar impuestos. Y me decía: ya, chaval, lo que pasa es que nosotros tenemos costumbre de estar forrado de impuestos durante 2000 años y vosotros lo habéis descubierto hace poco, y entonces todavía no habéis desarrollado esa gracia y ese salero mediterráneo de escabullirse del imperio que no sabes dónde está, pero el caso es que te está friendo impuestos todos los días. Por cierto, que sepáis que hay presupuestos generales del Estado, o sea, ir aprovechando. Si hay algún aquí autónomo, por favor, luego que vaya, le vamos tomando medidas. Claro, ¿en qué consiste un imperio? Veréis, un imperio consiste en que hay unas estructuras, hay que mantenerlas y hay que cobrar impuestos. ¿Cuál es la gracia que tienen aquellos países que hoy en día de la Unión Europea o de Europa que nunca disfrutaron del Imperio Romano? Que se perdieron la parte impositiva. Eso también, se perdieron otra serie de cosas también bastante divertidas, más majas. bastante más majas y bastante más interesantes. Entonces, claro, cuando viene un alemán, un finlandés e incluso un holandés que estaba fuera del imperio, y te vienen aquí a dar lecciones de: oiga, es que usted no... Mire, vamos a ver, vayamos por partes. ¿Por qué no lee un libro? Y entonces descubrirá usted por qué, por ejemplo, la colonización española de América es radicalmente distinta a la que llevaron, por ejemplo, los ingleses. Y eso que los ingleses tocaron algo del Imperio Romano. Y sin embargo, cuando hablas de Roma y mundo romano, no sé por qué Inglaterra desaparece. Ellos mismos, de alguna manera, han decidido borrar. Me gusta mucho un libro que ha publicado hace poco Henry Kamen sobre mitos de construcción nacional. Sí. Lo he hecho sobre España. Como siempre, hay algunas ideas que le compro, están muy bien, y hay otras que discrepo, pero vamos, como un orangután. Pero básicamente está bien. ¿Por qué? Porque es las naciones que aparecen en el siglo XIX, el Estado-nación, se basa en unos mitos históricos o en una historia de la cual tú vas tomando una serie de datos más o menos reales o más o menos forzados, y los ingleses han decidido motu propio que al revés, que su mito es la resistencia a los romanos. Entonces no puede ser, ¿cómo se llamaba esta? Boudica. No puede ser que tú construyas un mito sobre tu nación, que es la resistencia al mundo romano, cuando nosotros tenemos a Trajano. Entonces, no puede ser. Séneca era un pesado, pero hay que reconocer que el tío escribía de cine. Ah, por cierto. Tío también. Su tío Séneca también escribía bien. Y por cierto, al pobre Nerón le administraron el imperio. Es decir, era un filósofo, escritor, además
administrador. Varias campañas tuvo el hombre en un sitio que ahora has perdido, que a nosotros también nos suena a la otra esquina del mundo, que allí no podía haber Roma, que es Armenia. Entonces yo creo que no me voy a liar más, porque aquí de romanos el muchacho como que sabe bastante más que yo. Entonces por ahí no te... Entonces te voy a dejar que... Pero sí voy a hacer un inciso. A ver qué sabes. No, a ver qué has escrito. A ver qué he escrito. Os voy a hacer un inciso sobre Boudica. Boudica, para que no lo sepáis, es teóricamente una reina bretona que comandó la resistencia a Roma. Pero digamos que sería el equivalente a Vercingetorix para los galos y a Viriato para nosotros, por ejemplo. El tema es que Viriato existe, se sabe desde siempre. Los romanos escribieron sobre Viriato. En el libro se habla mucho de los romanos que citaron y hablaron de él. Y tampoco es un mito nacional, pero bueno, es un defensor a ultranza. De Vercingetorix los franceses no supieron nada hasta el siglo XIX. Porque se les había olvidado, se había perdido. Y Boudica posiblemente nunca existió. O sea, es un mito en el sentido de que no hay ninguna prueba de que existiera ni ella ni su rebelión. No quiere decir que no haya existido, pero no tenemos pruebas. Entonces, como dicen los arqueólogos, ¿no? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero, quiero decir, ¿en base a qué se construyen las cosas? Pues en base a una realidad, que es Viriato, o a una realidad olvidada, que es Vercingetorix, o algo que posiblemente no haya existido, como es Arturo. O sea, con lo cual te pones a hablar y te pones a investigar los mitos bretones o anglos o lo que sea, y resulta que la mitad no existen y la otra mitad no sabemos si existieron. Pero continuemos, por favor. A ver, cierra el inciso. Como me decías con el de terraplanismo, que eso me encantó. De que eso te levantaste un día y dije, me cachis en 10. Yo tengo que ponerme a escribir. Y tengo que darme el placer de escribir este libro. Entonces, que no sé si hago bien en decir, que es el segundo sobre los romanos, tiene algo que ver, es distinto. ¿Te levantaste también un día y tengo que escribir? O como hacen otros autores que dicen, bueno, como me he dejado un montón de cosas pendientes en el primero, hago el segundo. O sea, ¿son continuaciones? No. ¿Son separados? Es una precuela. Es una precuela, es un poco contar cómo nos hicimos romanos. O sea, quiero decir, somos romanos, es un compendio, pues eso, de costumbres y de todo que siguen vivos ahora y que son o tienen su origen hace 2000 años. Estamos locos estos romanos es la historia de cómo llegamos a ser romanos, de qué pasó aquí, que teníamos una civilización que es la más antigua de Occidente, que es Tartesos, que si hubiera sido inglesa estaría en todas las pelis y en todas las series. Una ciudad que es Cádiz, que es la ciudad más antigua de Occidente, que se fundó antes, unos 300 años antes que Roma, más o menos en la época de la guerra de Troya, de la famosa, de la de Homero, por ahí, ¿no? Más o menos. Y esto, que también si Cádiz fuera Cardiff, pues lo veríamos en todos lados. Y luego, bueno, tuvimos una serie de, llamémoslo culturas, civilizaciones, naciones o lo que sea, como íberos, celtas y un montón. Si os acordáis de cuando éramos pequeños, el mapamundi el mapa de la península ibérica todo lleno de nombrecitos, arebacos, betones, no sé qué. Todos terminan en enanos. O en enos. Anos y enos. Pues había bastetanos, turdetanos, edetanos, lusitanos, carpetanos. Que por cierto son nombres que le dan los griegos a ellos. O sea, esos no eran los nombres que se daban. Pero eso es falso. O sea, quiero decir, realmente habría que imaginarse un mapa, más que un mapa, un vídeo en el que un montón de seres y de naciones pequeñas, grandes, altas, rubias, morenas, lo que sea, se mezclan y están moviéndose entre sí, cuando luego llegan los fenicios y entonces les enseñan otra serie de cosas, y después llegan los griegos y les enseñan otra serie de cosas, pero no los transforman, o no del todo, quizás más a los íberos de Levante, pero cuando estaban los griegos aquí mucho tiempo ya, los íberos, por ejemplo, tenían tres, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, recapacitamos. Tenían tres alfabetos distintos, tan distintos que uno se escribía de derecha a izquierda y otro de izquierda a derecha. Entonces, y ya había griegos aquí, y ya hacían monedas los íberos, y había ciudades, ópidas y tal. Pero luego llegan los romanos, y como bien ha dicho Rafael, en vez de decir, bueno, pues como aquí hay riquezas, vamos a poner aquí unos soldados que controlen esto y no sé qué, y nos dedicamos a esquilmar el territorio, pues deciden que
que bueno, de alguna manera, tampoco está muy claro que deciden, pero hacen que lo que había aquí se convierta en lo mismo que hay en Roma. Y un poquito esa es la historia de Estamos Locos. Y recapacitando, gracias por venir, gracias a Tercios por invitarme otra vez. Ayer le decía que como esta casa la considero mi casa, pues que me siento muy, muy a gusto viniendo, aunque tengamos que venir menos y estar separados y todo lo demás, pero como siempre decimos, pues nos pueden tapar la cara, pero no nos pueden callar la boca. Entonces hay que tirar para adelante y hoy hemos visto algo muy romano en el Congreso de los Diputados. Hoy hemos visto como un señor se erige en dictador durante 6 meses. Que la dictadura es una magistratura romana excepcional que se utilizaba en los casos en los que había pues un grandísimo peligro, ¿no?, a la República, y entonces se nombraba un dictador, que la diferencia con el resto de las magistraturas republicanas es que es un solo tío. Normalmente eran 2 cónsules, los que habéis leído Somos Romanos, ahí se habla mucho en el capítulo de política, pero el caso es ese. Y de pronto esa dictadura podía durar como mucho 6 meses, como muchísimo. De hecho, una de las razones por las que a Julio César lo matan es porque se autonombra dictador perpetuo. El dictador no tenía que rendir cuentas a la Asamblea del Pueblo Romano, es decir, al Congreso, ni al Senado de Roma, es decir, el Senado. Entonces, hoy hemos visto eso, y además lo hemos visto con tanta chulería que el señor que ha decidido que va a gobernar por decreto durante 6 meses se ha ido del Congreso antes de escuchar a la oposición o a los que no estuvieran de acuerdo, antes de que tuviera lugar la votación, etcétera, etcétera. Y ha hecho algo que desde mi punto de vista es inconstitucional, porque nuestra Constitución no dice que pueda haber un dictador, ni dice que pueda alguien del Ejecutivo estar ausente del control parlamentario durante 6 meses. Y eso es muy romano. O sea que, por desgracia, es así. Pero bueno, vamos a ver, y antes de que llegaran los romanos, existía una cosa que se llamaban pueblos pre-romanos. Uh-huh. Entonces yo les enseño a mis alumnos, que además se lo tienen que aprender, que hay ibero-celtíberos, celtas y pueblos del norte. Más o menos. Más o menos. Para no liarles con toda la cantidad de que hay. Supongo que no les haría mucha gracia que les hicieran romanos. Yo creo que según sí y cómo. O sea, quiero decir, por ejemplo, los romanos vienen aquí porque había una guerra mundial que se llamaba entonces la Segunda Guerra Púnica, que era una guerra entre Cartago y Roma, pero que se combatió pues en muchos sitios de Europa y de África. Y entonces los cartagineses, que eran la gente de Cartago, pero que residía aquí en la península, pues se hicieron un ejército y se fueron a invadir Roma, Italia. Y entonces los romanos dijeron, oye, pues si les atacamos por la retaguardia, si desembarcamos en España, en Hispania, pues podemos a lo mejor cortar los suministros de el amigo Atila, que es el que fue. Digo Atila, Aníbal, joder, me he ido. Aníbal, es que son malos todos. 600 años. Me he ido 600 años arriba, 600 abajo. Total. Pero no, bueno, 800, de hecho, si me apuro. Bueno, 600. Sí. Vale, el caso es el amigo Aníbal. Entonces dijeron los escipiones, bueno, pues vamos a invadir España y tal. Pero al principio no había una agenda de invasión, ni de conquista, ni de tal. No sabemos muy bien por qué se quedaron, porque les gustó mucho esto, porque había mucho oro, porque había, bueno, más oro que en ningún sitio, porque el clima era muy bueno, porque se comía muy bien. No sabemos las razones reales. Se funda una ciudad en el 206 a.C., que es Itálica, que es la primera ciudad romana fuera de Italia. Pero la división de Hispania en ulterior y citerior no se hace hasta el 197 a.C., es decir, 9 años después de haberse fundado la ciudad. 9 años, incluso en la antigüedad, en mucho tiempo, como para que no hayas decidido, o si has entrado aquí en el 216 con idea de anexionarte esto, pues ya tenías previsto pues que hubiera, no sé, en qué lo divido, quién lo gobierna, qué impuestos espero obtener de aquí y tal. Entonces, posiblemente no había una agenda romana de asimilación, igual que no la había nativa de resistencia. Realmente
los romanos lo que sí que hacen es dotar de un, digamos, de un idioma único, o de un idioma, de una lengua franca, casualmente se dice en latín, de una moneda única, de un sistema de pesos único, de un mercado único que va a hacer que los productores locales se enriquezcan. Y luego eso no llega y dice, a ver, aquí hay unas minas, matamos a todos, a los otros los esclavizamos y nos vamos aquí a hacer fuertes y tal, sino que se mezclan. O sea, estábamos hablando del 197, un poquito después, en el 179 creo que es, una delegación de romanos, de hijos de Romano y de Hispana, van al Senado en Roma y piden un sitio donde establecerse y un derecho común a ellos que no sea el derecho de peregrino, el derecho extranjero. Quieren no ser considerados extranjeros. Y el Senado les otorga la colonia de Cartella, en Algeciras, y el estatuto de latino, de derecho latino. Latino es la gente que vive en el Lacio, entonces les da un carácter equivalente a si hubieran nacido, digamos, en la región que rodea el Lacio, que es la región que rodea, obviamente, a Roma. Entonces, a partir de ahí, las ciudades de las que Plinio habla, que unas originalmente son estipendarias, que son las que van a pagar impuestos, y otras son municipios o colonias romanos, digamos que todas las ciudades que haya en Hispania van a intentar llegar a ser municipios romanos y van a intentar que todos sus pobladores sean ciudadanos romanos. Posiblemente la primera fue Cádiz también, y en el año 90, estábamos 179, 100 años después, en Roma había una figura jurídica, un personaje, un magistrado, que era el tribuno de la plebe, que se dedicaba a defender al pueblo romano de los posibles abusos de los magistrados superiores. Y pues uno de los tribunos de la plebe de Roma en el año 90 a.C. es Sucro Híbrida, que es de Valencia. Es un hispano que está en Roma defendiendo al pueblo romano de otros romanos. Quiere decir eso, que en ese año ya hay gente que se considera tan romana, aunque sea nacida aquí, como no solo por nosotros, sino por ellos, ¿no? Y luego, pues evidentemente, en el 45 a.C., Balbo el Mayor es cónsul de la República, cónsul como presidente de la República Romana, después su sobrino, y en el siglo I empezó a haber muchísimos senadores hispanos, y después hubo, como sabemos, pues emperadores y dioses, incluso nacidos en Hispania. Entonces, realmente yo creo que es un proceso muy dinámico en el que no sabemos en qué momento, aunque más o menos todo el mundo dice que es después de Numancia, alguien decidió colgar la espada y decir, mira, nos hacemos romanos y nos dejamos de tonterías. Sí, porque los dos grandes movimientos de resistencia, que serían las guerras lusitanas y guerras numantinas. Sí. Sigue. Sí. Y luego me quedan galaicos, cántabros y astures. Sí. Eso son los pueblos, entre comillas, menos civilizados o menos avanzados. Pero diríamos que... ¿Por qué unos sí y por qué unos no? O sea, ¿por qué de repente verdaderamente, sí, en la primera etapa de romanización o de conquista, que te basta la separación en las dos provincias de ulterior y citerior, ahí prácticamente son 4 régulos, una serie, sí, vale, de sublevaciones, guerras, tal, tenemos ahí Tíbil y todas estas serie de cosas, pero los dos grandes focos que luego han pasado a la historia española, lo que tenemos es básicamente guerras numantinas y guerras lusitanas. Aparte que a mí me encanta eso, lo de Viriato, pobre pastor lusitano, un pobre pastor es imposible que dirija un ejército, pero bueno, nos quedamos con lo del pobre pastor. Y los numantinos, que parecía que debía ser, si en Soria hoy dicen que hay poca gente, ellos eran todavía menos y les estuvieron machacando a los pobres romanos durante un montón de tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿esta gente qué hacía? Pues, a ver, el tema de los lusitanos, que a lo mejor eran celtas, no está muy claro. El tema de los lusitanos y luego el de los celtíberos es un poco, bueno, es muy curioso. Por un lado, porque evidentemente nosotros lo que tenemos, los celtas,
los celtas normalmente no escribían, los de Hispania sí, pero más al norte no tenían escritura, los galos no tenían escritura, los íberos sí, pero los digamos escritos íberos no los podemos todavía traducir, pero lo que sí sabemos que entonces que todo lo que conocemos de los lusitanos, por ejemplo, y los celtíberos, es lo que escribieron los romanos sobre ello, es lo que escribió el vencedor. Entonces, claro, el vencedor el vencedor, cuando es el civilizador, como es el caso de Roma, tiene que considerar a los futuros civilizados como bárbaros, ladrones, latros y eso, pastores, gente que vive en las montañas, que no tiene ciudades. Estaba buscando, hay una descripción muy buena hay algunas muy buenas en el libro, pero hay una concreta sobre los celtíberos que llega a decir, por ejemplo, pues que tenían el pelo largo, que se sentaban para comer, quiero decir, cosas que desde el punto de vista romano era pues un símbolo de barbarie absoluta, que bebían cerveza y cuando tienen vino se lo acaban enseguida, o sea, son cosas como, Dios mío, mi vida, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¡Qué bárbaros! Pero luego los romanos también hablan de embajadas de ciudades celtíberas que van a Roma y son atendidas por el Senado romano, con lo cual es evidente la contradicción, o sea, quiero decir, los lusitanos obvio no eran un pueblo tan avanzado como el romano, pero no eran 4 locos con garrote y vestidos de pieles, y mucho menos los celtíberos. Los celtíberos, una de las embajadas que Numancia manda a Roma, Numancia estuvo sitiada por Roma durante 20 años, que es el doble de lo que duró la Guerra de las Galias. Numancia era un pueblín de Soria, entonces y Roma era pues el imperio de Star Wars. Entonces es como llegaron a mandar una embajada a Roma. Una de las veces que firmaron la paz con el general romano de turno que había perdido la mitad de su ejército delante de Numancia, mandaron una embajada en la que se comprometían a no conquistar Roma si Roma se comprometía a no conquistar Numancia. O sea, que decir, había ese nivel de chulería. Las guerras celtíberas, por los propios historiadores romanos, fueron llamadas las guerras de fuego, porque eran continuas y constantes. Los historiadores dicen normalmente las guerras en Oriente se terminan después de una batalla o 2, como mucho, y aquí no se deja de luchar hasta que es que ya no ves al enemigo, etcétera, etcétera. Pero, ojo, nosotros estábamos de los dos lados. O sea, quiero decir, cuando en el 134 cae Numancia por fin, más de la mitad de la península ibérica estaba totalmente romanizada, y la mayor parte del ejército romano que sitiaba Numancia era hispano. Otra cosa es lo que se nos ha enseñado como, pues eso, lo de buscar el mito nacional, sí, y tal. Pero sobre el mito nacional, nosotros siempre fuimos Hispania. Nosotros, los fenicios, los cananeos, llamaban Hispania a esto, a este territorio. De hecho, hay tablillas cuneiformes halladas en lo que es ahora el Líbano, donde se habla de nuestra tierra. En la Biblia se habla de los barcos de Tarsis, que serían los barcos de Tartesos. En lo de Jonás, por ejemplo, en el libro de Jonás el de la ballena y todo eso, se dice que Jonás quiso escapar en los barcos de Tarsis y no sé qué, en vez de atender a su Dios o no sé qué. Entonces, quiero decir que somos obviamente antiguos, y el nombre de Hispania es totalmente antiguo. Los griegos nos llamaron Iberia, los romanos nos volvieron a llamar Hispania, obviamente porque en contacto con los cartagineses tenían más costumbre de usar el nombre cartaginés de la tierra, y Hispania se llamó Hispania siempre y se sigue llamando así. Los godos vinieron aquí, pero esto se seguía llamando Hispania y consideraban romanos a los habitantes de Hispania. Pero en cambio los francos fueron a Francia y Francia se llama así por ellos, o los anglos fueron a Inglaterra y se llama así por ellos, y son todo tribus tan godas, si quieres, como sí, los godos que vinieron aquí, como los visigodos que vinieron aquí. Entonces nosotros estábamos en los dos lados y nos hicimos romanos. O sea, quiero decir, en un momento dado es eso, es el tío de dentro, si quedaba alguno en Numancia, que creo que quedaron 50 para desfilar en el triunfo de Escipión, pues dijeron, mira, si es que ya está, no,
vamos a dejar de liarnos de tortas y vamos a empezar a construir algo común. Pero en ciudades vecinas de Numancia, igual de celtíberas que Numancia, había... se han excavado, pues hace muy poco, ahora 4 o 5 años, una casa o una bodega de un señor que vendía vinos y que también importaba vinos de Roma y los vendía en esa Celtiberia tan salvaje y tan enfrentada. O sea, que es que toda esa historia queda muy guay en las series y en las pelis, las espadas. Bueno, Hispania no quedó muy bien como serie. No, Hispania no, pero quiero decir, las grandes luchas y tal, y Braveheart y todo eso, a pesar de... Braveheart, eso es el otro día lo hablábamos, es una película absolutamente ahistórica, pero es súper entretenida, está súper bien y tal, vale. Uy, como Gladiator. O Gladiator, que la pronunciamos todo eso en inglés. Yo sí, yo me quedo con Gladiator, pero máximo el hispano, vamos. Sí, y todos cuando decían hispano, todos nos poníamos ahí. Que vivía near Trujillo. En la versión original vivía near Trujillo. Luego allí a Marco Aurelio le explicaba que tenía una pequeña finquita que debía ser toda la provincia de Badajoz, sí. que era Emérita Augusta. Near Trujillo es cerca de Trujillo, sí. Sí, en latín. En near Trujillo, sí. Hablando también con un amigo y aprovechando el segundo libro que publicaste, los romanos conquistaron toda Hispania, ¿no? Sí. Toda, no se dejaron ninguna esquina. No. Es que llega un conocido y me dice, no, pero aquí en el País Vasco no estuvieron. Y digo yo, ¿perdón? Entonces, cuando nos llamaban hispanos, era o sea, por eso lo de la película del Gladiador. Es decir, ese concepto de hispano, aunque luego estuviéramos troceados en 6 provincias, sí existía. Sí, absolutamente. Hay incluso alguna cita que dice, ahora os hablo como hispano y no como romano, por ejemplo. Y hay una cita también de Flavio Josefo, del historiador judío, que dice lo de aquellos que eran considerados antes hispanos, etruscos o sabinos, ahora son considerados romanos. O sea, que quiero decir que éramos uno solo, fuéramos del anterior, del anterior o lo que sea. Y con respecto a los dos mitos, el vasco y el gallego, que también los hay por ahí, de si fueron romanizados o no los vascos fueron posiblemente los primeros aliados que tuvieron los romanos en Hispania, y eso es lo que permitió, eso y el atraso y poco interés de sus terrenos, lo que permitió que sobreviviera el idioma. Pero hay que tener en cuenta una cosa, los vascones, que son esa tribu, no son los vascos, si acaso serán los navarros. O sea, en el País Vasco actual había 3 tribus celtas, que eran los bardulios, autrigones y otros. No sé quién lo ha dicho porque con la máscara, eso, gracias. Y esto, que fueron luego expulsados por los vascones mucho más adelante, posiblemente en la época visigoda, que es cuando los visigodos sí que estuvieron luchando contra los vascones todo el rato. A lo mejor de ahí viene el mito de que los vascos o los vascones lucharán con los romanos. Pero de hecho, por ejemplo, cuando termina las guerras sertorianas, a los vascones se les entrega prácticamente hasta la orilla del Ebro para que puedan desarrollar su... Y cuando se funda Pompeilo, sí, por Pompeyo, quiero decir, la capital de los vascones, la capital del reino navarro, lo fundaron los romanos. Entonces, a partir de ahí, decir que tú no eres romano es como tronco, pero si tu capital la fundaron los romanos, ¿cómo me estás diciendo que no eres romano, no? O el otro mito es el de los gallegos, que también hay mucha gente que dice, no, aquí los romanos nunca entraron porque no sé qué tal. Hay algunas historias que cuento en el libro que mis amigos me han oído repetir más veces sobre el río Leto, el río que si lo cruzabas perdías la memoria y tal, y entonces cuando los romanos llegaron, pues como que no se atrevían a cruzar y tal, y luego al final lo cruzaron, no pasó nada, pero llegaron al final de la tierra y vieron que el mar se comía al sol, ¿no? Y entonces dijeron, macho, esto casi que nos vamos al Mediterráneo, que aquí hace malísimo tiempo, el pulpo está muy rico, los mariscos también, pero vamos a volver al sur, que aquí esto es muy raro, ¿no? Y los gallegos, fíjate, si fueron y si son romanos, que Lucus Augusti, Lugo, es la única ciudad del mundo que conserva todavía sus murallas romanas originales, ¿no? Y sí es verdad que obviamente la Galia, Galicia, Gales
y Galacia, si me apuras, se llaman así porque eran sitios celtas. Los romanos llamaban galos a los celtas, no los llamaban celtas. Celtas, keltoi, es una palabra griega, ¿no? Y entonces sí, originalmente es un sitio celta y a mucha honra y estupendo. Y hay unas leyendas célticas preciosas, incluso en Irlanda, que mezclan el celtismo gallego con la romanización, porque hay la leyenda del rey Breogán, que Laura dice sí la conoce, en la que creo que lo más antiguo que se conserva es en un manuscrito del 1000 y pico irlandés, que habla de que había un rey en Galicia que se subió a una torre muy alta y no sé qué, y vio una isla y le gustó tanto y la vio tan verde que fue y tal, para conquistarla, pero le mataron, y entonces luego su hijo o algo así, que se llamaba Miles Hispaniorum o algo así, o Miles Hispanis, que quiere decir, mal dicho, soldadito español, fue y conquistó Irlanda y todo eso. Obviamente la torre a la que hace referencia es la Torre de Hércules, que es el faro más antiguo de la humanidad, que siga funcionando, que es un faro romano que está en el fin del mundo, en Galicia. El fin del mundo, ¿por qué el fin del mundo? Pues porque, como aquí digo, nosotros esta historia, la historia de la conquista de Hispania es la historia de la conquista del oeste, ¿no? Es sí. Así, o sea, es... no sé. Vamos a decir películas del oeste que conozcamos. Uy, fuera Apache. Fuera Apache. Por 25 pesetas. Una película romana. Digo romana, del oeste. Una película del oeste. Rápida y mortal. Rápida y mortal. O una serie, ¿vale? En series. Río Bravo. El bueno, el feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. Muy buena. Oklahoma, muy buena. Agustín. Te la han quitado. Por un puñado de dólares. Bonanza. Venga. Laura, ¿se puede pedir comodín? Hay alguien escondiéndose. Una serie. Westworld, mira. La conquista del oeste. Venga. La diligencia. ¿Qué? No, es el mismo prota. Pero... Elena. Centauros del desierto. Manuel. Vale, y ahora vamos a decir películas que conozcamos de la conquista romana de Hispania. Como por ejemplo ninguna. Como por ejemplo ninguna. Claro. Vale. Y no solo conocemos un montón de películas del oeste, sino que muchos de los que estábamos aquí cuando éramos pequeños jugábamos con vaqueritos, indios, el fuerte Comansi. Teníamos, yo me acuerdo, mi abuelo me trajo una diligencia de plástico con 4 caballos, así, súper chula. Y quiero decir, jugábamos a la conquista, jugábamos a la historia de otro país que conquistó su oeste y que lo conquistó a base de ir andando, porque quiero decir, no había mayor problema en ir no hay ninguna, puede que haya desiertos, pero no hay ninguna cordillera entre una costa y otra costa. O sea, quiero decir, están aquí la Sierra Madre y todo esto, y aquí está la cordillera occidental, pero en medio de Estados Unidos no hay nada. Precisamente ese es el problema con los huracanes y todo eso, porque cuando hay un huracán, pues ¡fum!, para arriba, y cuando hace frío, ¡pum!, para abajo. Entonces, quiero decir, la conquista del oeste, pues tampoco era si te pones ahí a analizarlo fríamente, y en el siglo XIX, y con armas de fuego, y con ferrocarriles, y con tal, pues tampoco es una cosa como tan difícil, pero era algo tan apasionante. Joder, había madelmanes, sí, vaqueros. Llegó a ver en la segunda jornada, los primeros no, pero... Y todos jugábamos con nuestros muñequitos, nuestros indios, nuestros vaqueros, y no sabemos nada de lo que fue la conquista del fin del mundo, que éramos nosotros, la conquista del oeste de verdad, que tuvo que venir la gente en barco desde Italia, cuando los barcos eran... Pues sí, si nos imaginamos cómo eran con los que nosotros descubrimos América, pues imagínate cómo serían las cáscaras de nuez que venían normalmente costeando, porque no eran, y sobre todo en otoño y en invierno, sí, porque no eran barcos preparados ni para cruzar de Ibiza a Valencia, vamos, realmente. Entonces, primero tuvieron que venir en barco, y en tierra se tardaba, bueno, Aníbal tardó creo que 3 meses en cruzar los Alpes. Sí, también tuvo que luchar. También tuvo que luchar. Pero quiero
quiero decir, en algo que ahora tardamos 20 minutos y obviamente en la época de los vaqueros, pues bueno, habrían tardado a lo mejor un mes, pero habrían tenido recursos y pertrechos como para hacerlo guapo y bien, ¿no? Entonces, la conquista guay del oeste es nuestra conquista. Aquí teníamos tribus heavies de verdad, o sea, tribus que la espada romana, el gladius, es la espada celtíbera originalmente, es por cierto el arma, aparte del Kalashnikov, que más tiempo ha sido reglamentaria de un ejército, porque realmente desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo mínimo, que son 600 años, fue la espada normal del ejército romano. La espada de gladiator es la de la caballería más grande y tal. Y esto, la falcata íbera, por ejemplo, que es otra arma tan bruta que cuando los romanos vinieron aquí sus escudos eran de madera y ya está. Pero cuando la falcata corta como una gilet, solo que así de grande, pues les pusieron ese borde de hierro o de metal al escudo para intentar que no se lo rompieran del primer tajo. El soliferrum, que es una lanza metálica, es posiblemente el padre del pilum romano, porque lo bueno que tiene el soliferrum es que cuando se te clava en el escudo pesa un montón y no lo puedes arrancar y terminas tirando el escudo. Y el pilum, no sé si lo tenéis más o menos en mente, es un trozo de madera a partir de una pirámide, por decirlo de algún modo, una parte metálica que se dobla al clavarse en el escudo, lo que sea, o te mata, o si te paras con el escudo se queda ahí y no lo puedes quitar de ningún modo y terminas arrancando el escudo. Por cierto, la pieza de abajo del pilum se llama reggaetón. No me fastidies. La pieza metálica que tiene abajo para no... Y ya que estamos con la lanza, sabéis que esto lo hemos hablado más veces, los soldados romanos cuando terminaban la campaña y todo eso iban ahí al campo de Marte, donde fuera, y ponían su lanza, pum, y debajo ponían las cosas que habían obtenido de botín y tal, de Strangis, para vender a los transeúntes, ¿no?, en el mercadillo y tal. Lo ponían debajo de su lanza. Lanza en latín se dice asta, debajo se dice sub. Entonces, sub asta esto es lo que os vendo, ¿sabes? Debajo de la lanza. Y de ahí vienen nuestras subastas todavía, ¿no? Molan más y ya no hay lanzas y tal, pero bueno. Y entonces quiero decir, todas esas armas que usaban nuestras tribus, pues imaginaros lo salvajes que eran, que fueron luego adoptadas por su enemigo que luego a la vez conquistó todo el mundo, o todo el mundo conocido, o todo lo que interesaba conquistar, porque quiero decir, cuando llegaron a un sitio que ya, mira, hacía demasiado frío y no había nada, pues dijeron, pues vamos a poner aquí una valla y por lo menos que no pasen los pictos y los escotos. Y esa valla se llama Muralla de Adriano. ¿Y dónde nació Adriano? Es andaluz, ¿no? Andaluz, en Santiponce, Sevilla. O sea, quiero decir, el límite del mundo civilizado lleva el nombre de un señor andaluz, del mundo. Eso es lo que hicimos. Aparte de esas tribus salvajes, pues eso, también nos hicimos vaqueros. O sea, porque obviamente, pues eso, Trajano y Adriano conquistaron Roma. O sea, de hecho, bueno, algún día, con un poco de suerte, escribiré la historia misteriosa de la especie de golpe de estado que lleva a Trajano a ser emperador. Y a ser nombrado hijo adoptivo por el emperador que había, cuando casualmente el cónsul de la República, del Imperio, el cónsul del Imperio era también hispano, y cuando los dos jefes de los dos ejércitos más importantes de Roma eran hispanos, Trajano y otro tío que estaba en Asia Menor. Sí, y del que no se supo nunca más nada. O sea, no sabemos ni cómo murió. Pero vamos, ahí hay para una serie. No, está mal. Y eso es, quiero decir, la conquista del oeste, la conquista del fin del mundo, es la nuestra. Y no solo eso, sino la diferencia entre la conquista americana del oeste y nuestra conquista del oeste es eso, es que los vaqueros se mezclaron con los indios y hicieron algo nuevo, hicieron la romanidad. Y eso es lo que nosotros luego hicimos en América, cuando nos fuimos más al oeste todavía. Nosotros podíamos haber controlado Potosí con 20.000, bueno, con 200 de los tercios habría bastado para controlar de Potosí para arriba,
Y y en vez de eso, pues hicimos hospitales, hicimos universidades. El otro día esta semana pasada se cumplieron 490 y no sé cuántos años de la fundación de la Universidad de Santo Domingo. Sí, que es la primera de América. Que es la primera de América, pero la de México fue muy poquito después. Había... la de México y Lima fue muy poquito. Muy poquito. Sí, en México había impresoras, antes de que lo hubiera en muchísimos sitios de Europa. O sea, y por supuesto había universidades, eso lo hemos hablado más veces, o sea, quiero decir, en España, en España incluyendo América, desde 1500 a 1700 creo que se fundan, no sé, 45 universidades, mientras que en ese tiempo en Suecia se funda una y en Inglaterra 3. O sea, y en América son 22, 24. Y a esas universidades podían ir todos los súbditos del imperio, o sea, ya fueran más morenos o menos morenos. O sea, no había, y gracias a Isabel II no hay diferencia en cuanto a derechos entre un español nacido en Toledo aquí y otro nacido en Mérida aquí y otro en Mérida allí. Y eso también es romano, porque los romanos no tienes que ser, para ser romano no es donde hayas nacido. Los derechos que tienes como romano y que ganas como romano es en base a quienes sean tus padres o a los méritos que tú lleves y hagas, o que seas elegido. Pero en méritos me refiero, no hace falta ser un héroe en Lepanto, hace falta ser elegido alcalde, que también eran 2 alcaldes, por tus conciudadanos. O sea, quiero decir, si eres elegido por los demás, eso te ennoblece y te convierte en ciudadano romano. Y a partir de ahí ya obviamente le das la ciudadanía romana a tus hijos. En el año 78 todos los hispanos pasaron a ser latinos, por Vespasiano, que hizo un edicto por el cual, salvo los que ya fueran romanos del todo, todos los hispanos libres, obviamente, pasaban a tener el derecho latino, lo que hemos dicho antes del Lacio, o sea, tan italianos como si fueran de allí mismo. Y cuando Caracalla en el 212 hace el edicto famoso por el que extiende la ciudadanía a todos los libres del imperio, según los propios historiadores romanos, ya todos los españoles eran romanos, no salvo algún despistado. Estaba recordando que en mi casa vivíamos solo raritos. Yo recuerdo perfectamente un pectoral romano de cuando era pequeño, de plástico. Ya, sí, me puse muy triste cuando yo me quedaba pequeño y no cabía allí dentro. Teníamos casco y espada. Entonces, eso mola. Sí, pero sí es cierto que y tenía fuerte Apache y jugabas con los... Y eso era un poco de una rareza. Y los niños, desde luego, ni jugaban, ni jugamos, ni juegan a Trajanos. No. Mira, tú eres Trajano y yo soy Adriano. Yo soy Marco Aurelio. Ni Yo soy cómodo. Entonces, ni siquiera Viriato. O sea, es que no o sea, es una cosa verdaderamente curiosa. Llegan los romanos, se quedan aquí, nos romanizan. ¿Y eso de romanizarnos qué es? Porque nos dan el derecho, nos dan el idioma y adoptamos ¿qué más cosas para ser romanos? Pues todo. Adoptamos la religión, adoptamos la moneda. Es muy curioso, tanto los celtíberos como los íberos, hemos dejado ahí un poco de lado los astures y todo eso, pero bueno, luego podemos mencionarlos. Tenían una economía monetizada, normalizada a lo griego, en dracmas y todo eso, ¿no? Luego ya pasaron a las medidas sextercios y tal, y originalmente solían poner en el anverso una especie de dios héroe o algo así, con barbas o menos barbas, más ritos o menos ritos, por detrás un guerrero que a veces llevaba una lanza, a veces llevaba la cabeza de un enemigo, a veces una palma de victoria o de paz. Y luego de esas mismas ciudades empezaron a poner en la cara de atrás una corona cívica, una coronita de laurel, pum, todas, poquito a poco, pum, 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 como para decir, joder, es que mola ser romano, o sea, y para que quede claro que nosotros somos civilizados, somos romanos, o sea, nos dieron el idioma, la religión, el derecho y el mercado común y la libertad de movimientos y la seguridad de movimientos. Obviamente no es lo mismo antes de que hubiera, los romanos, siempre digo eso, que vale, no tenían ferrocarril como los
como los otros de la conquista del oeste, pero sí extendieron vías, ¿no?, que todas llevan a Roma. Pero eso quiere decir que si hay un camino que sale de María Panés hasta Roma, hay uno de Roma que llega exactamente hasta aquí. Y quiero decir, todos los caminos son de dos sentidos, y lo que va viene, y si de ahí viene el idioma, pues a lo mejor de aquí van los libros, y cuando digo los libros no me refiero solo a los de la librería, sino que obviamente en el primer siglo después de Cristo pues hemos hablado de los Sénecas, podríamos hablar de Lucano, que también era familia de ellos, de Marcial, de Columela, de Quintiliano, de un montón de escritores romanos que nacieron en Hispania y que escribieron en latín y que escribieron para todo el mundo, para toda la ecumene, y que todavía conocemos 2000 años después. A ver cuántos famosos de hoy son conocidos dentro de 2000 años. Los de Operación Triunfo espero que no. No. Y la Isla de los Famosos menos. No. Pero ¿cómo se puede llamar la Isla de los Famosos? Es que es buena. En fin. Vamos a dejarlo. Pero la cuestión es esa. O sea, nos dieron todo y les dimos todo. O sea, llega un momento que te planteas que es mucho más rentable entenderte con tu vecino, que antes tú escribías así y él escribía asao, en el mismo idioma, y venderle, si antes vendías 4 ánforas de vino porque te costaba un montón hacerlas, llega un tío y te dice, mira, no, lo que tienes que hacer es poner una fábrica de ánforas aquí al lado de la bodega y no sé qué, y ponlo cerca de un río porque es más fácil transportar por agua, y además vamos a hacer una carretera y tal, y vamos a poner un acueducto, y te vas al pueblo y en el pueblo ponen un teatro, un anfiteatro, un circo, un estadio, termas, y claro, luego te vas al Castro y dices, joder, qué bajón, o sea... mola mucho más ir al teatro, obviamente, y estar limpito y tener agua caliente. O sea, no sé, los galos y los celtas molaban mucho, pero digamos que sus sistemas higiénicos dejaban bastante que desear. Y por no hablar de la medicina, no sé, obviamente la mejor explicación de todo esto que estamos hablando es la que dieron los Monty Python en La vida de Brian, ¿no? De ¿qué nos han dado los romanos? ¿Qué nos han dado los romanos? Aparte de, y se tira media película. Pero al final es eso, no es que nos lo dieran los romanos. El otro día discutía con uno porque en un periódico dijeron, no, los romanos se fueron de España por un cambio climático, no sé qué tal. A ver, los romanos no se fueron de Hispania. O sea, decir eso es desconocer, no es lo que yo digo, es desconocer la historia. Los romanos no se pueden ir nunca de Hispania, porque no es que llegara aquí, no es como... no son como las ocupaciones de la Segunda Guerra Mundial, no llegan aquí 4 divisiones de romanos y se instalan aquí, pum, pum, y ponen una Fortress Europe y todo eso, no, o sea, que van viniendo romanos durante siglos, van mezclándose con los que hay aquí se van allí. Si había más de 300 senadores romanos, hispanos en Roma en el siglo I, senadores, ¿cuántos caballeros habría? ¿Cuántos artesanos? ¿Cuánta gente normal en Roma? Muchísimos. Porque éramos eso, porque Tito Livio dijo, la primera invadida y la última conquistada. O sea, pero llevábamos, aparte de peleándonos 200 años, llevábamos conociéndonos 200 años y vendiéndonos cosas, intercambiando ideas, y eso, el dios Trajano y el dios Adriano, y incluso el dios Antinoo, que es el amante de Adriano, que muere en el Nilo, y Adriano lo declara dios. Tienen templos en todo el imperio y eran adorados como tales en todo el imperio. De hecho, Trajano hizo dios a su padre, que le caía bien. Entonces, quiero decir, el que un tío del pueblo de Aurilla llegue a ser dios, digamos que acelera bastante, o puede acelerar bastante la normalización religiosa y por lo tanto la romanización. Pero al final es eso, es que los castros son preciosos y están en sitios estupendos y son muy verdes y tal, pero lo comparas con Mérida y al final pues como que... ¿Dónde preferirías vivir? Por cierto, y con lo que nos traen la religión, también nos trajeron otra. Nos trajeron otra después, pero no es que, curiosamente, no nos la trajeron. O sea, realmente Teodosio, que es emperador romano, nacido en Coca, Segovia, y San Dámaso, que era el papa de Roma, nacido en Galicia, son los que hacen la religión católica tal y como lo conocemos, y no es que lo diga yo, que lo digo yo en este libro que está muy bien. ¿También? Sí, pero es me que lo voy a tener que leer al final. Yo creo que sí.
Os lo recomiendo mucho, ya que habéis... el caso es que, quiero decir, Teodosio, Constantino hizo tal. Sí, Constantino hizo el edicto de Milán, que realmente es repetir un edicto anterior de Galerio, creo que es anterior, en el que decreta la libertad religiosa. Pero es Teodosio el que dice que solo hay una religión en todo el imperio, que es la que tiene el Papa Dámaso de Roma y uno de Constantinopla, el arzobispo no sé de Constantinopla, y es la religión católica, cristiana. Católico en griego quiere decir universal. Cuando luego a los reyes católicos les llaman reyes católicos, que por cierto el nombramiento lo hace también un papa y también hispano, Alejandro VI Borgia, quiere decir que son reyes de todo el mundo, del universo, de los dos, del continente nuevo, descubierto al oeste, y del resto del mundo. No quiere decir que rezaran mucho, obviamente rezaba mucho como toda la gente en esa época. Y a lo que iba, Teodosio dice, la única religión permitida en el imperio es esta, que es el rito niceano, con el credo que hizo otro español, que era el obispo Osio de Córdoba, que es el credo que se dice en la misa, lo escribió Osio, que es santo para los ortodoxos y no para los católicos, no sé por qué. Y a San Dámaso le dice, tío, habrá que normalizar y unificar los escritos de Biblia, porque en cada sitio leen una cosa, tienen unos libros, el Evangelio según no sé quién, el según no sé cuántos, y entonces San Dámaso le encarga a San Jerónimo que, bueno, hacen un concilio y dicen, estos van a ser los libros, de verdad, estos 4 van a ser los evangelios, que vamos a considerar ciertos, el resto no. Y estos libros de la Biblia judía, de la Biblia de los 50, vamos a considerarlos que molan, y el resto no. Y todo eso se lo da a San Jerónimo y le dice, yo ahora esto me lo traduces al latín, que es lo que hablamos todos, y vamos a hacer una Biblia para nuestra religión. Y esa Biblia se traduce por orden de un señor gallego, por orden de un señor de Segovia. Y esos son los que hacen esa religión, que luego es la religión de todo el mundo. Y luego ya empezará a cambiar, porque además, bueno, las herejías nacen desde el momento que nace una misma religión. Los arrianos. Como bien se cuenta también en la vida de Brian, y no sé si os acordáis de la escena de la zapatilla y de la calabaza. Todo es un instante en que nace una religión, nacen sus propias vertientes. Pero esa primera religión romana, unificadora, católica, cristiana y todo lo demás, es una religión que tiene demasiado que ver con Hispania también. Me voy a leer el libro, pero vamos, seguro, o sea, me acabas de convencer. ¿Alguna duda, pregunta, ruego, sugerencia más? Como más, si no han dicho nada. Aparte de las pelis del oeste. Las pelis del oeste las ha quedado bien. Sí. Las pelis de romanos, quitado Hispania, y si queremos poner el gladiador, vale. Poca cosa tenemos más. Claro. Habrá que hacer. ¿Por qué los capítulos empiezan el 10 y terminan...? Porque lo escribí al revés. No, porque realmente creo que es una cuenta atrás. O sea, quiero decir, el libro empieza... Voy a leer el índice. Empieza por el salvaje oeste, casualmente, y termina en la conquista de Roma y del mundo. Y entonces yo creo que es una cuenta atrás, o quiero contarlo como una cuenta atrás de cómo éramos quiénes éramos antes de ser romanos, o lo poco que sabemos de entonces, hasta cuando fuimos romanos y fuimos conscientes de ello y eso. Y no solo hicimos una civilización, o fuimos parte de la civilización más importante de la antigüedad, por mucho que les fastidie a los ingleses, sino que luego esa civilización y esa Roma la llevamos al otro lado del charco. Entonces por eso es una cuenta atrás, es una precuela, es cuando termines el 0, ya somos romanos. Lo que quise de Boudica, que no sabes si es verdad o no, leí que hasta Nerón se espantó de la represión que hicieron después los romanos. ¿Perdón? Que hasta Nerón se espantó de la masacre que hizo Roma después. Que hasta Nerón se espantó de la masacre que hizo Roma después. Sí, o sea, en cuanto acabó la rebelión, pues claro. ¿Pero cuál rebelión? De Boudica, digo. De Boudica, sí, o no. Es que ¿cuándo se escribió? Claro. Es que a lo mejor Boudica no existió. En serio lo digo. O sea, quiero decir, justo he estado leyendo hoy, hay 4 que están peleados, que sí, que sí, no. La escultura de Boudica está muy bien y la historia es preciosa, pero es como la de Arturo. O sea, ¿Arturo existió?
Arturo Pendragón, no, pero mola. Joder, la novela de Manfredi es buenísima. Incluso la peli de los Monty Python también. Sí, también, los también. Caballeros de la Mesa. Esa es muchísimo mejor. Claro. Esa Entonces, es muchísimo mejor. También es verdad que muchas de las cosas que ocurrieron en la antigüedad no sabemos si ocurrieron, aunque las hayamos leído escritas, porque, claro, o sea, piensa que lo que llamamos fuentes primarias en historia y todo lo demás, cuando estamos hablando de algo tan antiguo, es que esto está escrito por Tito Livio, ¿no? Bueno, esto está escrito por Tito Livio, que lo fue copiando Pepito, luego Manolito, luego no sé quién, luego tal, con los errores que cada uno con tal. las erratas que tú vas teniendo. Claro, hasta luego en la época de Carlomagno se procuran reunir todos los manuscritos que todavía quedaban para hacer una copia guay de cada libro bueno, y luego, pero todavía faltarán otros 800 años hasta que eso se lleve a imprenta. Entonces, o sea, de lo que haya escrito a lo que haya pasado, hay quien dice, por ejemplo, que el incendio de Roma no tuvo lugar. Hubo un incendio, pero no tan gordo. Vamos, claro. Pero no tenemos otra cosa, no tenemos... Claro. ¿Tú tienes ganas de preguntar algo? Sí. Me ves la boca. Sí, claro. Claro. Y vamos a abrir transparente. Claro, joder, es el más romano de todos. Sí. Bueno. Han sacado una serie de bárbaros ahora en el... Sí. Me han dicho, la gente que sabe más que yo, está aquí el compañero Gabriel de Modos Religiosos, la gente que sabe más que yo de recreación y de todo eso, romana, dicen que está bastante bien. Hay cosas que no, pero volvemos a lo mismo, es que es una serie, o sea, aunque esté contándonos la historia de la traición de los germanos, me da igual, o sea, porque cada segmento en divulgación histórica está bien. Es decir, ¿por qué? Porque hay gente que no se va a ir a leer a Tito Livio y menos en latín. uh-huh. Hay gente que no se va a leer una tesis doctoral sobre los escritos de Tito Livio comparados con los distintos no sé cuántos. Uh-huh. Y entonces hay gente que le viene muy bien, o sea, obras de divulgación de este estilo, Sí. o acercarse a la historia a través de una serie. Los tíos hablan en latín, los legionarios hablan en latín en la serie, y los germanos hablan una especie de alemán extraño. Lo cual quiere decir que por lo menos han hecho un esfuerzo importante ahí. Luego, quiero decir, tiene muy buena pinta. Yo me la estoy reservando pero la gente que la ha visto, ¿no? ¿Tú la has visto? Sí. ¿Y qué tal? Yo no soy historiador, pero los historiadores la ponen bastante bien. Pero es que de todas formas eso es una culpa de las redes. O sea, está muy bien que todos tengamos nuestra opinión y todo eso, pero nadie puede pedirle pues eso, como decíamos, Braveheart, para mí una peli buenísima, y obviamente ni los escoceses llevaban falda en ese siglo, ni... A mí la que me encanta es la de Troya. Troya, otra también. O sea, que según les ves cómo van vestidos, y decir 800 años después. Sí. O sea, es un ligero error, es como si los ya, pero es que no pega, en Atrezzo no pega. No, claro, es como hacer una película de romanos, o sea, los romanos, cuando vistes a un romano, de legionario romano, y sale una película, una serie de romanos, tú ya te estás imaginando cómo tiene que ir. Entonces, te da igual que el romano sea de Cipión el africano, que da igual que sea de Teodosio, es romano. Claro. Y entonces aquello la película esta de la caída del Imperio Romano, sí. O sea, que ves aquello y dices, Virgen María, Madre de Dios, ¿cómo visten? Sí. Dice, pero en Hollywood todos los romanos visten igual. Claro, es decir, pero tiene que cumplir sí es cierto, yo sí he leído sobre Bárbaros, la han puesto muy bien, la crítica es muy buena, he visto el tráiler, me ha gustado, he visto un fragmentito de la serie, me ha gustado bastante, me ha convencido además el comentario que es una especie de, viendo el éxito de Vikingos, pues han intentado hacer algo por el estilo. Y Vikingos, vi un poco de la serie y sí me gustó en cuanto a ambientación e intentar, dentro de lo que cabe, como bien dices, de que es una serie. Mejor con cada temporada. Sí, es decir, la pasta. Por ejemplo, Hispania era mala y era mala de narices, pero dices, hombre, dentro de lo que cabe, joder, pues para verte una de cualquier chorrada de eso, otra, la enésima del oeste, dices, bueno, pues por lo menos me estoy viendo una que me están contando esta serie de cosas. Es decir, pero es lo dicho, es decir, tú no le tienes que buscar a un libro como el de Paco, que es
como dice Agustín, es alta divulgación histórica, no es un manual de historia. Es decir, es una forma de escribir distinta, un relato distinto y unas licencias, como también decía León Arsenal, que él cuando escribió el libro de Godos, de vez en cuando, y le dieron allí de guantazos a los unos y a los otros. Es decir, te permites una forma de escribir, o sea, porque lo que pretendes es llegar a un público un poquito más general, pero eso sí. Pero todo lo que dices está sacado de otro sitio, no exactamente. Es ficción. O sea, no es Posteguillo. Es decir, que Posteguillo, yo recuerdo haber leído algún libro de Posteguillo donde me saltaba literalmente página y media o 3 páginas, que era cuando él novelaba directamente las conversaciones dentro de la familia de los Escipiones. Yo, esto no me interesa, a ver, porque el relato que me hace histórico, aunque sea novelado, me parece que está muy bien, pero esa parte, por ejemplo, es que esa parte se la tiene que inventar sí o sí. Por supuesto, claro. Pero es que es ficción, el otro día a la ficción no hay que pedirle historia, ni a la historia ficción. La novela histórica está fenomenal, pero sobre todo, pero es novela histórica, no es historia ficción. O sea, quiero decir, yo creo que a cada cosa, o sea, una novela histórica buena me tiene que contar una historia muy buena y tiene que estar ambientada en un mundo que existió más o menos y que yo me lo pueda creer, pero tengo que partir de la base de que es una novela. Yo soy de los pesados que muchas veces están viendo una peli y joder, ese avión no existía en esa época o ese arma no, ¿sabes? Esas cosas, pero es una deformación, pero la realidad, y aquí está mi señora para... A veces es difícil ver algo con él. Sí. Mi mujer te entendería perfectamente. Para un poco, ya sabemos que hay muchos errores, que está mal, pero bueno, sigamos. Es que hay burradas. Pero vale, deja las burradas, pero Braveheart da gusto verla. Aunque curiosamente, al tío que llamaban Corazón Bravo es a Robert de Bruce, que es al que en la peli ponen de tonto para arriba y de cobarde y de traidor. Y Braveheart y William Wallace nadie lo llamaba Braveheart, nunca. O sea, quiero decir, de ahí para arriba. O sea, dicen que es posiblemente la película con más errores históricos de la historia del cine. Les faltó... Tiene el premio. Pero mira, leer mucha historia tiene una ventaja, porque ya hay una película que es absoluta ficción y si no has leído historia no te sale prácticamente ni un renglón. El Señor de los Anillos. Necesitas haber leído mucha historia para inventarte una historia como esa. Así que la ventaja, un segundo, la ventaja de lo que hace genial el Señor de los Anillos es que una vez te has leído el Señor de los Anillos, todos los mundos son posibles. O sea, quiero decir, si no existe el Señor de los Anillos no habría existido Juego de Tronos, Narnia, quiero decir, los orcos, por ejemplo, que nos parece que existen desde siempre, los inventó Tolkien. O sea, un orco no existe, bueno, sí, existe el orco, quiero decir, el griego, ¿no? El del inframundo, pero no esa especie de seres humanoides. Y ahora en Warhammer, en todos los mundos hay orcos. Y también eso, Tolkien empezó sus libros intentando hacer una mitología inglesa, porque no existe. Y con eso terminamos. Y con eso y hasta aquí llegamos. Y yo, por lo menos vosotros, no sé, pero yo desde luego un libro para leérmelo y además dedicado me voy a llevar. Eso sí, no vais a escapar sin los avisos parroquiales correspondientes, que tendremos, Dios mediante, la semana próxima, no, mañana. Ya es literalmente mañana vienen los templarios. Joder, que si hay mitos, o sea, lo de los templarios ya es una cosa escalofriante. La bomba atómica, han pasado absolutamente por todo. Los extraterrestres. Sí, entonces mañana tendremos una charla sobre el último gran maestre en España de los templarios. Por cierto, que he leído hoy, digo yo que mañana lo comentaréis, que han encontrado un túnel en San Juan de Acre que va desde no sé dónde hasta el puerto y que dicen que lo construyeron los templarios. Justo lo he leído esta tarde. Yo recuerdo haber visto una serie de no sé, que era de intriga o algo por el estilo. Y era francés, de haber visto una serie a finales de los años 70 o algo por el estilo. Y que fue mi primera aparición de un templario. Y los templarios guardaban una bomba atómica en el centro de París. Claro, o sea, que a los templarios les echas absolutamente de cualquier cosa. Y yo recuerdo que la primera vez que yo de niño vi un templario era eso, y luego digo, joder, qué tíos más raros, y estos quiénes serían, y luego claro te aparecieron alguna película y tal.
Entonces, mañana tendremos templarios como Dios manda, o sea, no de estos con armas nucleares ni nada por el estilo. Y la semana que viene, también Dios mediante, confinamientos, apocalipsis, zombies, caníbales y de todo tipo. Tendremos el miércoles, que es día 3, una charla sobre cartagineses. Y el jueves, que es día... amigo, tendrás que venir. Además hay último libro de Editorial Salamina sobre Amílcar. Sí. Así que, por cierto, tiene una pinta extraordinaria. Amílcar. Es que lo malo de la estantería de libros por leer es que ya directamente ya me los dejo aquí en la librería. Pues Esto es una excusa. No, este va a adelantar unos cuantos puestos a los que tengo allí. Y fíjate, a lo mejor hasta el Estrategicón me lo adelanta y todo. Y luego, el jueves, que es día 4, vendrá el general Muro a darnos una charla sobre Amberes. Tanto como el sitio de Amberes como el saco de Amberes, que es también otro de los grandes clásicos de la furia española y toda esta serie de cosas. Pero como estamos en la situación que estamos, mirad por favor la página web para ver si efectivamente al final tenemos el evento o no. Sobre todo las redes sociales, que me decía hoy Paco, dice, oye, ¿lo vamos a poner hoy? Digo, sí, lo volvemos a poner hoy todo, porque el mismo día hay gente que te avisa y te pregunte, oye, ¿al final lo vais a hacer? Digo, pues sí. Entonces, por las mañanas. Así que, Paco, muchísimas gracias. Y desde luego, tienes ahí el boli, ya me lo puedes ir dedicando con todo mi cariño. Con Muchas todo gracias. Mi cariño.